En el canal. Te invito a mi canal. Pero por la voz. Sí, es puro árbol. Es puro árbol. Así él es el que está encargado de él. Ajá. Hemos estado, bueno, en estos trabajos anteriores, hemos estado un repaso de los mandamientos. Y el mandamiento que vamos a repasar el día de hoy es el cuarto mandamiento. ¿Sí saben cuál es el cuarto mandamiento? Levante la mano quien sepa cuál es el cuarto mandamiento. ¿Algunos saben cuál es el cuarto mandamiento? Vamos a estar buscando en Éxodo 20, versículo 8. Dice, acuérdate del día de reposo para santificar. Dilo, Ámbar. ¿Cuál es el mandamiento? El cuarto. Sí, el cuarto mandamiento. 6 días trabajaré y harás todo el día del reposo. 6 días trabajarás y harás todas tus cosas. Para el séptimo día echarás para llevar tu vida. No te harás obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni el forastero que está dentro de tu pueblo, para que tu siervo y tu sierva descansen contigo. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, que llevaste sangre con más poder y más sostenido. 6 días nos dio Jehová, nuestro amado Padre, para hacer todas nuestras actividades. Éxodo 31 del 13 al 17. Vamos a leer del 12. Dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó, reposó. Y dijo a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim. Siempre hemos escuchado del día de reposo. Día de reposo es séptimo día. Pero hay una razón por qué es mandamiento. Cuarto mandamiento. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día será Shabbat para Jehová tu Elohim. No harás en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni el forastero que está dentro de tu puerta, para que tu siervo y tu sierva descansen como tú. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, donde Jehová tu Elohim te sacó con mano poderosa y brazo extendido. Por eso te ha mandado que guardes el día del Shabbat. ¿Cuál es la razón tan importante de guardar el Shabbat? El cual las personas que nos llamamos pueblo de Dios, muchos no lo guardan y no le dan importancia. El Shabbat significa el reposo de Dios. Él hizo en la creación, 6 días trabajó haciendo la creación, y el séptimo día Él lo santificó y reposó.
¿Reposó de qué? Reposó de su obra. Ya su obra estaba culminada. Ese es uno de los significados del Shabbat. Su reposo, el cual en una de las, no sé si tengo la cita ahí, él dice que él no entrará otra vez a su reposo. Él no va a entrar al Shabbat todavía. ¿Por qué? Porque el Shabbat fue roto. Eso él había culminado la creación y descansó, ya estaba culminado. Pero fue roto. Por lo tanto, ya el reposo fue quebrantado. Ese es un significado del día de reposo. ¿Qué más significa el Shabbat? El Shabbat es memorial del día cuando Jehová sacó a un pueblo de la esclavitud, a un pueblo que había sido escogido ¿desde cuándo? Desde Abraham, por medio de la fe, la emuná. Emuná es fe. En hebreo no significa creer solamente. No. En hebreo la palabra es emuná, dice es creer y obedecer. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Él le creyó a Dios y le obedeció. Entonces él tenía emuná, tenía fe. Entonces por la fe de Abraham, Dios escogió a este pueblo, a Israel, el cual llegó a Egipto sometidos por el faraón, al cual Jehová los libera. Cuando los libera, Él nos permite a nosotros recordar que si guardamos Shabbat, recordamos que fuimos esclavos en la tierra de Egipto. Entonces uno dice, nosotros no fuimos esclavos en la tierra de Egipto. Ellos fueron los israelitas que estaban allá y estaban esclavizados. Pero muchas veces no entendemos, es que es el mismo proceder en la actualidad. Egipto es la representación del mundo y el faraón es la representación de Satanás. Entonces, cuando fuimos librados de la esclavitud de Egipto, cuando somos librados de la esclavitud del mundo. Entonces, es el mismo proceder. Nosotros recordamos el día del Shabbat y lo santificamos para recordar cuando éramos esclavos y fuimos liberados de Egipto. Mano dura. Dios nos liberó y nos sacó de allí. El mundo es representación de Egipto. ¿Qué más representa el Shabbat? El Shabbat, el séptimo día, representa el día del Señor. El día de nuestro Adón. Adón significa Señor. Nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, su correcto nombre. Yeshua HaMashiach es el nombre correcto de nuestro Salvador. No es Jesús. Él viene un día y viene en el día del Señor. Las Escrituras nos dice que en 6 días Él hizo la tierra y todo, y el séptimo día reposó. Dice que en Génesis nos dice que para la humanidad fue establecido 120 años. La correcta interpretación de los 120 años no son literalmente 120 años, son 120 jubileos. Un jubileo son 50 años. Y si sumamos 120 por 50, nos da 6.000 años. Recordamos cuando dice que un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. Estos 6.000 años que han pasado desde la creación son los 6 días de la creación. Y estamos a punto, que eso te lo expliqué, Michelle, estamos a punto de entrar en el séptimo milenio. O sea que ya se han cumplido los 120 jubileos, que son los 120 años que está establecido para la humanidad. Ya están cumplidos. Y ya va a iniciar el séptimo milenio. El séptimo milenio es el día del Señor. Es donde Apocalipsis nos dice que Él viene a regresar y viene a gobernar. ¿Por cuánto?
por 1000 años. Él viene a gobernar por un día, el día del Señor, el séptimo día. El Shabbat es representación. Cada vez que nosotros guardamos Shabbat, semana a semana, es para recordar la creación, es para recordar que éramos esclavos y fuimos liberados, es para recordar el día del Señor, el día del milenio. Ahora, hay una enseñanza cuando estaban haciendo el Mishkan es el tabernáculo. Dios había dado instrucciones para hacer el tabernáculo. Lo vas a hacer de esta tela, con estos materiales. Pero antes de iniciar la fabricación de todas las cosas, ¿qué fue lo primero? ¿Qué fue lo primero que tuvieron que hacer? 6 días trabajarás, al séptimo día será echada para Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que sucede? Que yo aprendí y yo le enseño a mi familia que si yo digo, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero dejar lo malo y no guardo el Shabbat, no hago nada, porque la base del inicio de la obediencia es el Shabbat, es guardar el séptimo día. Acuérdense, el séptimo día es el cuarto mandamiento, escrito con el dedo de Dios. Es mandamiento, pero también es señal. ¿Señal entre quién? Entre su pueblo y Dios. Eso quiere decir que los que guardan Shabbat es señal de que es su pueblo. Los que no guardan Shabbat no están dando señal de que son pueblo de Dios, porque es señal perpetua, pero que también es pacto. Vamos a volver a leer. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. ¿Cómo santifica Jehová a su pueblo? Dando el mandamiento. Dios dice: sé santo como yo soy santo. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado. ¿Para quién somos apartados? Para Él. Pero ¿cómo yo me aparto para Él? Él me dio a mí todas las instrucciones para que yo me santificara. ¿Cómo se santifica un pueblo? Recibiendo mandamientos. Los mandamientos no son para ser salvos. Nosotros somos salvos a través de Yeshua HaMashiach, ese sacrificio que hizo en la cruz. Ahora, los mandamientos es para que yo me santifique para Él, porque lo amo, no para ser salvo. Eso es la mala enseñanza. No guardamos mandamientos para ser salvos, ya nosotros somos salvos por la fe. Un día vamos a recibir la salvación. El día del Señor, el día del gran trono, vamos a recibir salvación por la fe. Es la certeza de lo que no se ve y la convicción. Abraham y muchos patriarcas murieron sin recibir la promesa. ¿Cuándo la van a recibir? En el día del Señor. Por la fe, un día Él nos promete por su palabra, porque Él es fiel. ¿A quién? A mí no es fiel, Dios no es fiel a mí. Él es fiel a su palabra, a lo que Él dijo. Y si Él dijo que si yo creo en Él y yo me santifico en sus mandamientos, el día que regrese, así como Lázaro tenía 4 días de muerto y estaba podrido, y le dijo: Lázaro, levántate, así me dirá a mí. Lo dice el segundo mandamiento. Exactamente. Me ama y guarda mis mandamientos. Exactamente. ¿Cuáles son las palabras de Yeshua? Si me amas, guarda mis mandamientos. Quiere decir que si nosotros no guardamos los mandamientos de Dios, del Padre, no la amamos. Es mentira. Que somos pueblo de Dios y que levanto las manos al cielo y que cargo la Biblia y que hago lo que digo. No amo a Dios. Por eso es que dice, en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos esto. Mira, le dimos comida al pobre, sacamos demonios, hicimos esto.
son las palabras que dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra correcta para aclarar hacedores de maldad es anomía, significa sin Torah, sin ley. Apartados de mí, ustedes sin ley. Pueden decir que son pueblo de Dios, pueden levantar las manos y pueden llorar todo lo que quieran, pero si no se santifican en sus mandamientos, los mandamientos son para que un pueblo se santifique día a día, procurar practicarlo, esperar el día del Shabbat y santificar el día, hacerlo diferente, hacerlo. Hoy la presencia de Dios, ¿dónde está? En los que están guardando el día de reposo, los que están guardando el mandamiento. Él no va a estar en un lugar donde no esté guardando. Él reposa en esta casa. Él reposa en las casas que están siendo obedientes. Seguimos. Así guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, sembrándolo por sus generaciones. Por pacto, dijo, es mandamiento, es señal y es pacto, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Elohim. Entonces, estamos viendo de que hay un mandamiento, es señal y es pacto entre su pueblo, del pueblo de Israel. Entonces, hoy vamos a aclarar algo. El pueblo de no, pero eso son para los judíos. Nosotros somos los gentiles, nosotros no tenemos nada que ver con el Shabbat, esos son para los judíos, para los israelitas. Ese es un gran error. ¿Por qué? Porque la palabra congregación es la palabra que significa iglesia. Iglesia es congregación. ¿Y dónde se inició la iglesia o la congregación por primera vez en estos libros? En el momento que estaban toda la congregación, dice la ley. ¿Dónde estaba la congregación? En el monte Sinaí. Entonces, ¿cuál era la iglesia? La iglesia es Israel. La iglesia que Yeshua HaMashiach, nuestro Rey, nuestro Salvador, viene a buscar, esa iglesia, ese pueblo o esa congregación, es Israel. Siempre fue Israel y siempre será Israel. Allí es donde se dijo por primera vez congregación, iglesia. No es en el Pentecostés. Congregación es iglesia, iglesia. Ahora, nosotros, los gentiles, que hemos creído en Yeshua HaMashiach como Señor, como nuestro Salvador, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que venimos a ser injertados. ¿A dónde vamos a ser injertados? En el pueblo de Dios, en Israel. Una vez que nosotros tomamos por la fe en Yeshua HaMashiach, venimos a ser injertados en Israel. Venimos a ser israelitas. Esa es la iglesia que viene a buscar, no es ninguna iglesia gentil. Gentil significa que no está en el pacto de Dios. Ya una vez que nosotros hemos creído en Él, entramos en el pacto de Dios, ya no somos gentiles, ya dejamos de ser gentiles. Yo ya no puedo decir que soy gentil.
Yo soy israelita porque soy injertado en el pueblo de Dios. Entonces ahora como pueblo de Dios, que Él le dio la Torá, le dio sus mandamientos a su pueblo para que se santificase, ahora son para mí. Ahora, ¿que esto es nuevo? No, esto no es nuevo. La gracia siempre existió desde la creación. Vamos a recordar, cuando Jehová sacó al pueblo de Egipto, de la esclavitud, de la mano pesada del faraón, ¿salió solo de allí? No, salieron cientos y cientos de extranjeros, egipcios y extranjeros de muchas naciones que salieron con ese pueblo. ¿Qué fue la pregunta que hizo Moisés? ¿Qué hago yo con este pueblo? La respuesta de Jehová es: si ellos guardan el Shabbat, el séptimo día, y guardan los mandamientos de Dios, o sea, mis mandamientos, vienen a ser como uno natural, vienen a ser pueblo de Dios. Todo aquel que cree y es obediente, ¿verdad?, es pueblo de Dios. Y si en aquel entonces a esos extranjeros que salieron con Israel se le dio la oportunidad de ser pueblo de Dios solamente obedeciendo el mandamiento de Dios, es lo mismo ahora. Entonces, el que oye mi voz y me atiende es mi oveja. Esa es mi oveja. ¿Cómo él reconoce que son las ovejas? Las que lo escuchan. ¿Escuchan qué? Su voz, y le obedecen. Porque aquella oveja que levanta la cabeza y nada más vio así y tal, pero no obedece, y él dice: no es mi oveja. Mi oveja escucha mi voz y obedece. Entonces, para nosotros ser no despreciados y no desperdiciar esta vida que tenemos, ¿cuánto podemos vivir? 100 años. Nadie vive 100 años, pero vamos a suponer que vivamos 100 años. Desperdiciar la oportunidad de esta vida que Dios nos está dando por puro capricho, ¿ah?, de tomar esta oportunidad de ser parte de Dios. ¿Para qué? No está ofreciendo una vida, no está ofreciendo en abundancia. ¿Qué es vida de abundancia? Vida eterna, donde nuestros cuerpos van a ser transformados y cambiados. Ya nuestro cuerpo no va a ser perecedero. Nos está prometiendo algo hermoso, pero es por la fe. ¿Y qué dice Apocalipsis? Al que venciere. ¿Qué tenemos que vencer? Simplemente seguir practicando. Ay, que yo no voy a guardar todos los mandamientos, que soy imposible. No es que tengamos que guardar todos los mandamientos, no, es que vivamos practicando la verdad, que son sus mandamientos, y no practicando el pecado. Porque una cosa es estar practicando el pecado y otra cosa es estar practicando los mandamientos de Dios. Porque si Él regresa y nos halla, en vez de practicar la verdad de Dios, nos halla es practicando el pecado. Isaías 56 dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen al nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto. ¿Qué es el pacto? El pacto es un Mandamiento. ¿Se acuerdan? El arca del pacto. ¿Por qué se llamaba el arca del pacto? Un arca es una caja. ¿Entiendes? Es un cofre, exactamente. El arca del pacto es porque adentro estaba el pacto. ¿Y cuál es el pacto? Estaban los mandamientos que escribió con su dedo. Entonces, dice que si nosotros guardamos, dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser su siervo, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, dice, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová
el Adonai, el que reúne a los dispersos de Israel. Escucha bien esta parte. Dice, no, que ese es para el tiempo. A los dispersos de Israel. Ese es para el tiempo actual. Dice Jehová, Adonai, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados. ¿Cuáles fueron las palabras de Yeshua Mashiach? Dice, a la verdad yo vine fue a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aquí nos dice, a los que están dispersos, aquellos extranjeros que guarden mi Shabbat y abracen mi pacto, o sea, que tomen los mandamientos de Dios, ¿entiendes? Y los practiquen. Dice que Él, en su santo monte, nos está ofreciendo bendición, la cual, Michelle, mira, si no nosotros no tomamos la decisión de dar un paso, estamos desperdiciando esa oportunidad. Hace unos días tuvimos una enseñanza donde se explicó de que cómo yo me amo. La forma de yo amarme es preocupándome por mí, por el paradero de mi vida y de mi alma. ¿Y cómo yo me preocupo por mí? Amando a Dios. ¿Y cómo yo amo a Dios? Obedeciendo a Dios. Entonces, cuando yo amo a Dios y obedezco a Dios, yo me estoy amando a mí. Porque yo me estoy ofreciendo una promesa dada por el Creador si somos obedientes. O sea, claro y raspado, si yo no doy ese paso de confianza y avanzo hacia Dios, a de tomar la decisión de ser obediente a Dios, yo estoy desperdiciando mi vida. Le estoy diciendo en su cara, no me interesa. No me interesa lo que tú me ofreces, ni me interesa mi vida. Ni menos me va a interesar el hijo mío, ni el vecino, ni nadie. Porque si no te interesa uno mismo, ¿cómo se quiere uno? Amando a Dios primero. Por eso es el primer el mandamiento. Amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Ese es el más grande. De ahí, ese mandamiento cuelga todos los mandamientos. Abraham le creyó a Dios y le obedeció. Entonces, si nosotros queremos tener fe, tenemos que creerle a Dios, obedecer a Dios y seguir a Dios. Y así nos amamos a nosotros, amamos a nuestros hijos y amamos a todas las personas que nos rodean. Para confirmar, porque muchas veces creemos que Isaías, como profeta, le hablaba en el tiempo de Dios a su pueblo. Apocalipsis es un libro para el tiempo venidero. ¿Qué es lo que dice en Apocalipsis 14? Y con esto culminamos este corto mensaje. Dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahora dice aquí, el 12 dice, aquí está la paciencia. Las personas que estudian hebreo dicen que esta palabra es incorrecta, que la palabra correcta es la perseverancia. Dice, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan, escuche bien, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. La Torah dice que por 2 testigos se da una condena. O sea que si en aquel tiempo, cuando estaba Israel formado, había un altercado o alguien robaba algo y entonces era llevado a los jueces, tenían que haber 2 testigos, mínimo 2 testigos, para decirle, oye, sí, mira, yo lo vi que él robó, y otro dice, sí, yo también lo vi, estás condenado. Bueno, aquí nos dice a nosotros, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos. Aquí es un testigo. Los mandamientos de Elohim y la fe de Yeshua. Cuando nosotros estemos en el trono de Dios, el día que nosotros estemos en su presencia, allí nosotros tenemos que tener un respaldo. ¿Y cuáles son los respaldos que dice aquí la Escritura? Los que guardan
los mandamientos del oír. O sea, los que practican la verdad. Ahí dice, hermano, Dios te bendiga, firmes en la verdad. Y entonces agarran la Biblia y dicen, firmes en la verdad, y muestran la Biblia como que, no. Los que practican la verdad, esos son los que practican los mandamientos de Dios. Esa es la verdad es la Torah de Dios, toda palabra que salió de la boca de Dios. No toda la Biblia salió de la boca de Dios. Aquí hay palabras inspiradas por Dios, pero lo que salió de la boca de Dios son la Torah. Eso salió de la boca de Dios. Eso sí es de Dios. Lo demás son los profetas, las crónicas, los profetas menores y mayores, que advierten a un pueblo que cayó en pecado, les advierte, así como nos advierte actualmente a nosotros. Entonces, cuando nosotros estemos delante de la presencia de Dios, nosotros vamos a dar cuenta y tenemos que tener un respaldo. ¿Cuál es el respaldo? ¿Qué dice aquí la Escritura? El testimonio de Yeshua y los mandamientos de Dios. ¿Y quién nos sella? El Espíritu Santo. Es el sello de Dios. Pero nosotros tenemos que tener el testimonio de Yeshua HaMashiach y el guardar los mandamientos. Vuelvo a leer. En Apocalipsis, no estoy leyendo en Isaías, en Apocalipsis, en los últimos tiempos, en el momento que estamos delante de la presencia de Dios, dice: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de oír y la fe de Yeshua. Y oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en Adonai. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Eso es para el tiempo final. Entonces, bueno, que este mensaje, que este cortico mensaje sea de utilidad, que el Ruach HaKodesh les redarguya en la mente y en sus corazones a amar a Dios y a cambiar su vida y no desperdiciar su vida en este mundo.